Zona Saludable. El diagnóstico anticipado a la salud de los hombres. Continuamos con el doctor Gilberto Martínez. Bien, continuamos esta mañana aquí en Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y hoy platicando con el doctor Enrique Cabrales sobre el Día Europeo de la Prevención contra el Cáncer de Piel. Bueno, importante, ¿sí? Aquellas personas que tienen muchos lunares, personas que tienden a tener pecas, o aquellas personas con historia de quemaduras solares frecuentes en la piel durante la infancia. Pues acordémonos aquellas épocas de juventud en que nos íbamos a la playa, Guachapala, y era pues asolearnos hasta con cerveza o con refresco de cola, y nos poníamos yodo para quedar muy sexys en la noche e irnos a la discoteca. Bueno, pues todo eso influye en que vayamos a tener más riesgo de desarrollar una lesión premaligna o maligna en la piel. Enrique, al hablar de cáncer de piel, ¿cuántos tipos podemos considerar que existen actualmente? Bueno, debemos de considerar que hay diferentes tipos de cáncer de piel y todo esto tiene en relación a sobre en qué área o más bien a qué parte de la piel se originó el tumor. Hay lesiones melanocíticas y no melanocíticas. ¿A qué me refiero con esto? Los melanocitos son las células que dan el color o el tono a la piel, ¿sí? O en determinado momento a las pecas o a los lunares, ¿sí? En esas células se puede originar un cáncer que se llama melanoma, ¿sí? Porque se origina de los melanocitos. En todos aquellos tejidos que no son melanocíticos o aquellas células que no son del melanocito, ¿sí? Hay cáncer también que puede ser en el segmento de la piel, en lo que vemos, las células más superficiales, ¿sí? Que son las células escamosas, un carcinoma de células escamosas, en la piel, en el segmento inferior de la piel, ¿sí? De la parte más superficial, que es las células basales, también carcinoma de células basales, o en aquellas células neuroendocrinas, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, de aquellas que tienen cierta secreción de sustancias, ¿sí? Tumores de células neuroendocrinas. Obviamente, bueno, cada una tiene su diferente manifestación y comportamiento. Si vamos a agresividad, bueno, de los más agresivos puede ser el melanoma, obviamente, ¿sí? Pero aquí lo que debemos de tener en consideración y que es muy importante es el diagnóstico temprano de la lesión. ¿Sí? Tú mencionabas algo hace un momento, las quemaduras frecuentes al sol, ¿sí? Pero también, por ejemplo, aquellas personas que tienen cicatrices por quemaduras o cicatrices por alguna otra causa y que siguen con cierto estímulo, ya sea de quemadura solar o de quemadura por sustancias químicas, pueden desarrollar algún tipo de lesión en esa zona de la cicatriz, ¿sí? Entonces es importante que la piel es el órgano que más podemos ver, es el órgano más extenso del cuerpo y es el que tenemos en exposición cuando nos bañamos. Ahora sí que a placer, si vemos alguna alteración en alguna parte o en algún segmento de la piel, de inmediato buscar la atención adecuada para poder evaluar esa lesión o ese cambio y poder determinar si este es un cambio benigno o es una lesión maligna, ¿verdad? Que en cuyo caso se traduce en cáncer. Ahora, hablando del melanoma, siendo una lesión maligna agresiva, ¿cuáles vendrían siendo las presentaciones de este tumor? Y mi pregunta también iría en este sentido, Enrique, si se pudiera presentar este tipo de tumores en donde no hubiera lunares. Sí, sí se puede presentar. Primero, en el orden más o menos como hiciste la pregunta, las manifestaciones. Si tenemos, por ejemplo, lunares que empiezan a cambiar de tamaño, de tono dentro del lunar, ¿sí? O que sean lunares que estaban planos y de repente comienzan a verse saltados, ¿verdad? O con volumen. Estos son cambios que nos deben de alertar,
Si teníamos un lunar que era muy bonito y sí, es el lunar que tienes junto a la boca, muy regular, muy bonito, y de repente el borde del lunar se empieza a ver irregular, y dentro del mismo lunar empiezas a ver unas zonas más oscuras y otras más claras, eso no es normal. Hay que buscar atención y hay que hacer un diagnóstico de esa lesión, incluso pues obviamente retirar ese lunar probablemente para poder estudiarlo y poder determinar si hay un cambio maligno o no, o un cambio premaligno incluso, ¿sí? Asimismo, también en algunas zonas que habitualmente no están tan expuestas al sol como pudieran ser las plantas, ¿sí? En los pies, que podemos tener lunares en la planta, no están expuestos al sol, pero la misma fricción de estar caminando sobre ese lunar puede a la larga originar un cambio en el lunar que nos condicione la aparición de un melanoma. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, igual, cambios de tono, a lo mejor tú tenías un lunar muy bonito y de repente una parte de ese lunar sigue del mismo color y otra ya prácticamente desapareció y cambió de dimensión, se hizo más grande. Eso hay que quitarlo y hay que estudiarlo. Y en lo referente, si puede aparecer melanoma en áreas que no haya lunares o que no estén expuestas al sol, sí. Hay melanomas, por ejemplo, de mucosa de colon o de recto, ¿sí? Que bueno, pues obviamente ahí no entra el sol. Hay melanomas en retina que están expuestos indirectamente al sol, pues, pero que también puede originarse, y en otras áreas del cuerpo, ¿verdad? Se puede presentar en diferentes zonas en donde exista alguna célula que origine pigmento. ¿Las de retina serán muy difíciles de diagnosticar? ¿O es casualidad de rebote de alguna exploración? Hay dos formas. Uno, por casualidad, porque en una exploración el oftalmólogo encuentra una lesión que es anormal, y la otra, que es la más común lamentablemente, en la cual aparece una lesión metastásica o una siembra en alguna otra parte del cuerpo, y en el proceso de investigación o de abordaje del paciente encontramos que trae una lesión en fondo de ojo ahí en la retina, y bueno, ese pudo haber sido el origen, ¿verdad? Ahora, también hay que ver cómo viene el tumor, ¿no? Habrá tumores más agresivos que otros. Habrá también diferentes comportamientos del mismo melanoma. Te digo esto porque muchas personas pues oirán la palabra melanoma y se asustarán recordando a alguien, ¿no? Que lo tuvo. Pero no siempre el comportamiento será el mismo. Generalmente sí es un comportamiento agresivo, ¿sí? Y por eso también como tratamiento se tiene que considerar una resección adecuada, e incluso bajo ciertas circunstancias que ya en la revisión pues de la pieza que se quitó, de lo que se le quitó al paciente, se considera si hay necesidad de quitar ganglios o hay necesidad de dar algún tipo de medicamento para tratar de disminuir el riesgo de que vuelva a aparecer la lesión, ¿sí? Pero eso ya es en base a los resultados que vayamos obteniendo. Correcto. Muy bien, bueno, pues vamos a nuestra última pausa comercial. Cuidado con estas lesiones oscuras, asimétricas, de bordes irregulares, que tienden a crecer en poco tiempo. Bueno, pues todo esto es importante revisarlo en nuestra piel y acudir con el médico especialista, ya sea dermatólogo o un cirujano oncólogo, para que cheque esa lesión y que nos pueda decir si está en un curso normal o hay que hacer algo oportuno, adecuado, para evitar que esa lesión pueda ser premaligna o pueda ser una lesión maligna y regresarla a la normalidad. 3122-4200 y 3122-4266, nuestras líneas telefónicas aquí en cabina. Recordándole también nuestra cuenta de correo, por si usted tiene algún comentario, alguna sugerencia, algún tema que le gustaría que aquí tratáramos, pues nos puede escribir a zonasaludable@zona3.mx. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos. Vacuna contra el cáncer. Científicos de la Universidad de Georgia y de Mayo Clinic han desarrollado una vacuna que, probada en ratones, ha resultado muy prometedora. Se calcula que podría llegar a evitar cerca de un 90% de los casos de cáncer de mama y más de un 70% de otros tipos de cáncer. Al sistema inmunológico le resulta muy difícil distinguir y atacar a las células cancerosas,
ya que éstas se originan en el cuerpo y el sistema inmunológico no las reconoce como extrañas. La vacuna trata de ayudar al sistema inmune a distinguir las células cancerosas para atacarlas y eliminarlas.